Cuando llega una cuenta, la primera reacción casi siempre es miedo. Miedo a no tener suficiente. Miedo a que no alcance. Pero ese miedo revela algo importante. La mayoría cree que las cuentas se pagan primero con dinero. Pero en realidad, se pagan con palabra. Y hasta que no comprendas esto, seguirás viviendo el mismo ciclo. Ese momento incómodo cuando llega un recibo. Ese silencio en la habitación mientras miras el monto. Ese nudo en el estómago cuando piensas, ¿de dónde voy a sacar esta cantidad? El mundo te enseñó algo muy claro. Primero consigue el dinero. Después paga la cuenta. Pero esa no es la ley completa. Porque hay algo que casi nadie te explicó. El dinero no responde al miedo. Responde a la voz que lo gobierna. Hace más de 100 años, una mujer llamada Florence Scovel Chin enseñaba algo radical. Ella decía que el dinero no es señor. Es siervo. Y que existe un comando oculto, una frase muy simple, que puede cambiar la relación con el dinero y con cualquier cuenta en cuestión de horas. No años. No meses. Sino horas. Porque cuando hablas con autoridad, la ley espiritual responde. Hoy vas a aprender ese comando. Y lo más importante, cómo usarlo correctamente para que la ley realmente responda. Antes de seguir, déjame aclarar algo importante. Esto no es pensamiento mágico. No es repetir frases y esperar que el universo haga todo por ti. Esto es ley espiritual aplicada. Una ley muy simple, pero extremadamente poderosa. La ley responde a la palabra hablada. No responde al miedo. No responde a la ansiedad. No responde al pánico. Responde a lo que sale de tu boca. Por eso muchas personas intentan manifestar dinero, pero nada cambia. Visualizan. Repiten afirmaciones. Intentan pensar positivo. Y aún así, las cuentas siguen llegando con la misma presión de siempre. ¿Sabes por qué? Porque están usando la ley de la manera incorrecta. En este video vas a entender 3 cosas. Primero, porque la mayoría de las personas bloquea su propio flujo de dinero sin darse cuenta. Segundo, ¿cuál es la frase exacta que cambia la relación con el dinero? Y tercero, cómo practicarla durante 7 días para empezar a ver movimiento real en tu vida financiera. Pero antes de hablar de la frase, necesitas entender algo fundamental. ¿Cómo funciona la ley? La idea central es esta. El dinero no es señor. Es siervo. Y todo siervo obedece un mandato. Ese mandato es la palabra. Cuando hablas con miedo, la ley organiza más miedo. Cuando hablas con escasez, la ley organiza más escasez. Pero cuando hablas con autoridad, algo empieza a cambiar. Porque la palabra hablada organiza lo invisible. Piensa en esto por un momento. Un ejército sin un general que dé órdenes, es puro caos. Soldados moviéndose sin dirección. Fuerza sin enfoque. Pero cuando aparece una voz que manda, todo se organiza. Lo invisible funciona igual. La palabra es la orden. Y la realidad se reorganiza alrededor de esa orden. Por eso en Marcos 11:23 se resume de una forma muy clara: tendrá lo que diga. No lo que piense, no lo que sienta, lo que diga. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas habla primero desde el miedo, antes de pensar, antes de respirar, antes de recordar la ley. Llega la cuenta y la primera frase que sale es: no tengo. ¿Cómo voy a pagar esto? No me va a alcanzar. Y sin darse cuenta, esa frase se convierte en un decreto. Y aquí viene la razón por la que la mayoría falla. Esas palabras parecen inocentes. Parecen solo una reacción emocional. Pero en realidad, son decretos. Cada vez que dices, no tengo, estás legislando escasez. Cada vez que dices, no va a alcanzar, estás cancelando la posibilidad antes de que aparezca. Cada vez que dices, ¿cómo voy a hacer? Tu mente entra en pánico y la ley interpreta que no hay salida. Y la ley espiritual no discute contigo. La ley obedece. Obedece el tono. Obedece la palabra. Obedece el decreto. Por eso la súplica refuerza la falta. Pero el decreto activa el flujo. Florence Scovel Chin lo explicaba de una forma muy simple. Quien suplica, habla como mendigo. Pero quien decreta, habla como gobernante. Y la ley espiritual siempre responde a quien gobierna. Por eso el problema no es la cuenta. El problema es la primera palabra que dices cuando la ves. Y aquí es donde aparece el comando oculto. La frase que Florence enseñaba para cambiar la relación con el dinero. Es una frase muy simple, pero también muy poderosa.
La frase es esta: hay suministro ahora para todo lo que es mío. Escúchala otra vez. Hay suministro ahora para todo lo que es mío. Ahora déjame decirlo en palabras más simples. Significa esto: el dinero que necesito ya viene en camino. Esto es importante entenderlo. No es una petición. Es un reconocimiento. No estás diciendo: Dios, por favor ayúdame. No estás diciendo: espero que aparezca una solución. Estás diciendo algo muy diferente: el suministro ya existe. Solo tiene que tomar forma. Cuando hablas así ocurre algo interesante. No solo cambia lo que pasa afuera. Primero cambia lo que pasa dentro de ti. La ansiedad se calma. La respiración se regula. La mente deja de entrar en pánico. Y cuando la mente se calma, empieza a ver soluciones que antes no veía. Ideas, personas, oportunidades, caminos que antes estaban ocultos. Por eso Florence decía que la palabra correcta no solo cambia la situación externa. Primero cambia el estado interno. Y ese cambio interno empieza a reorganizar tu realidad. Ahora déjame contarte 3 historias breves. 3 ejemplos de cómo cambia la situación cuando cambia la palabra. Primera historia. Un hombre recibió una factura de luz 3 veces más alta de lo normal. Su primera reacción fue pánico. Pensó: ¿cómo voy a pagar esto? Pero recordó la ley espiritual. Tocó el papel y dijo en voz alta: hay suministro ahora para esto. No discutió. No entró en ansiedad. Simplemente declaró la frase. 2 horas después, la compañía eléctrica llamó. Había sido un error. La cuenta fue corregida. Segunda historia. Una mujer tenía deudas y cobranzas constantes. El teléfono sonaba todos los días. Y cada llamada la llenaba de ansiedad. Hasta que aprendió a hablar distinto. Antes de contestar respiraba y decía: la ley gobierna esto. Hay suministro ahora. Su tono cambió. Su estado cambió. Y en pocos días, la compañía ofreció un acuerdo inesperado con deuda reducida. Nuevo plazo. Más alivio. Tercera historia. Un estudiante no podía pagar la universidad. La fecha límite estaba muy cerca. Esa noche, en lugar de entrar en pánico, repitió la frase: hay suministro ahora para todo lo que es mío. Y se fue a dormir con calma. A la mañana siguiente, un familiar lejano le transfirió dinero. Ni siquiera sabía que él tenía ese problema. ¿Coincidencia, o la ley espiritual respondiendo? La pregunta importante no es si estas historias son especiales. La pregunta es otra. ¿Qué pasaría si empezaras a hablar diferente cuando llega una cuenta? Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo usar esta frase en la vida real? Hay 3 niveles. Puedes empezar por el primero y avanzar con el tiempo. Nivel principiante. Cuando llegue una cuenta no entres en pánico. Haz algo diferente. Toca el papel. Respira profundo. Y di una vez: hay suministro ahora para esto. Solo una vez, con voz firme. Luego guarda el papel. No te quedes calculando. No entres en ansiedad. La palabra ya fue enviada. Nivel estándar. Aquí creas ritmo. Repites la frase 2 veces al día. Una vez por la mañana. Y una vez por la noche. Hay suministro ahora para todo lo que es mío. Esto crea un patrón. Un ritmo. Y la ley responde al ritmo. Nivel intensivo. Este es para momentos de mucho miedo. Cuando una cuenta te genera ansiedad. Toma el papel. Sosténlo en tus manos. Y decreta 3 veces: hay suministro ahora para esto. Luego suelta. Literalmente suelta. No lo sigas revisando. No vuelvas al miedo. Porque cuando la palabra ya fue decretada, la ley espiritual empieza a moverse. Y aquí aparece algo muy importante. Este método no funciona si sigues hablando como la persona que siempre tuvo miedo al dinero. Para que la ley responda a algo dentro de ti también tiene que cambiar. Tu identidad. Porque hay algo todavía más profundo. No basta con cambiar las palabras. Necesitas cambiar la identidad desde la que hablas. La identidad antigua siempre habla desde el miedo. Dice cosas como: no tengo. Siempre me pasa lo mismo. Nunca logro salir de esto. Todo es más difícil para mí. Esa identidad vive en preocupación. Se despierta pensando en deudas. Abre una cuenta y siente un nudo en el estómago. Escucha la palabra dinero y automáticamente entra en ansiedad.
Pero la nueva identidad habla diferente. Dice, hay suministro. Está resuelto. La ley responde. La identidad antigua reacciona. La identidad nueva gobierna. Y algo muy importante. No estás fingiendo. No estás mintiendo. No estás ignorando la realidad. Estás haciendo algo distinto. Te estás alineando con la ley espiritual. Ahora te dejo un reto simple, pero muy poderoso. Durante 7 días. Cada mañana al despertar di en voz alta. Hay suministro ahora para todo lo que es mío. Cada noche antes de dormir, repítelo otra vez. Si llega una cuenta, no entres en miedo. Tócala y decreta. Hay suministro ahora para esto. Luego suelta. Y observa cómo cambia tu estado. Observa qué ideas aparecen. Observa qué oportunidades surgen. Observa qué puertas se abren. Porque cuando cambias la palabra, la ley espiritual empieza a responder. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios. Hay suministro ahora para todo lo que es mío. No como frase bonita, sino como decreto. Y vuelve en 7 días a contar qué cambió. Porque muchas veces lo que cambia primero, no es la cuenta, es tu relación con el dinero. Si quieres profundizar más en cómo usar tu mente, tus emociones, y tu palabra para manifestar, en la descripción te dejé una herramienta práctica, que te ayudará a identificar tus bloqueos mentales, reprogramar tu subconsciente y empezar a alinear tu mente, con lo que realmente quieres crear en tu vida. Suscríbete y activa la campana. Porque aquí no solo hablamos de manifestación, aquí aprendemos a gobernarla.